Y Lucrecia es una novela en la que quiero pensar y quiero sentir lo que es el amor en familia y con mascotas, pero como parte de la familia, no como un agregado. Se dice que los perros son el mejor amigo del humano. Se dice que en muchos casos los perros entienden más de las personas que las mismas personas. Otras dicen que solo les falta hablar. Lo cierto es que son grandes amigos, quienes nos acompañan de un lado a otro sin importar cómo vivamos. Y Lucrecia es un libro infantil que Sergio Gama publicó con el fin de dar a conocer la vida de Chandas y Comando, fieles compañeros en la vida de Luna, su hija. Hoy, en Hablemos del Libro, Eh, Inicialmente el título era otro, era Lu, Lu y Lu. Quería hacer el juego de palabra el juego con que empezaron los tres igual. Eso por ujú, un lado. Por otro, si bien, al trabajar la ficción, y aun cuando son textos como propios ficcionados, siempre los personajes no son tan simples y sencillos como tal personaje, sino que la ficcionalización no termina juntando cosas. Forma el nombre de Lucas, no es, o sea, Comando se llama el perro, pero Lucas fue un labrador dorado que hubo donde mi abuelito que se lo regalaron comprado a un primo, pero mi primo no sé, termina el perro yendo a mi abuelito amarrado a un árbol y entre un árbol y otro árbol con una correa y el perro se movía de un lado a otro. Y yo era el que iba y jugaba con el perro, el que lo bañaba, o sea, el man me hacía caso a mí Lucrecia es otro de los personajes de este libro. Para la creación del personaje, y tenía que encontrar un nombre que empezara por Lu, que sonara similar y que tuviera como un cierto abolengo, ¿no? Como no un nombre sencillo, corto, sino una cosa como grande, como Lucrecia, ok. como como mala de telenovela mexicana, una cosa así. No, pero ojo porque esa maldad de Lucrecia que era de las chandas no es tan ficcional. Digamos, bueno, hay cosas que hizo como haría cualquier perro. Una vez Sí. cogió la quinoa y se puso a joder y se terminó comiendo, la regó y se comió un poco. Y otra que pasó y fue que nosotros habíamos adoptado a las chandas y a los como 2, 3 años llegó Comando. Cuando llegó Comando y decidimos que se quedaba, había llegado inicialmente como hogar de paso, cuando decidimos que se quedaba, las chandas empezó a hacer maldades. Mi esposa cayó en la trampa porque cuando Comando hacía algo malo y uno lo regañaba, uno regañaba y Comando había sido o no había sido, él bajaba la cabeza. Pero las chandas, en cambio, cuando ella no había sido, ella miraba o sea, no sabía que le estaba hablando. Como que miraba la cosa y como que, pero si ella sí había sido, ella hacía como, o sea, miraba para otro lado, como Sí, ignorándolo a uno. sí, sí. Tiene nada que ver así como que lo estoy ignorando, voltea la cara. Se le hizo a mi esposa varias veces y ella cayó, regañó a Comando, dice, claro, este tipo acaba de llegar, lleva como 3 semanas, seguro está portando mal. Y yo callado porque a mí no me sonaba. Yo ya conocía a las chandas y Ujú. a las pocas semanas nos dimos cuenta que era ella. Iba, sacaba la basura y se la ponía en la cama de él. Fue este hijo de puta. A mí, yo no fui. Yo así como, Y Lucrecia es un libro familiar, de ello no hay duda. Algo característico del libro son las ilustraciones. Diana Carrillo es la responsable. En este caso, el tema también pasó porque mi esposa, ella es artista, ella es dibujante, ilustradora, profe de arte, etcétera. Entonces, pues la intención mía era que el trabajo, o sea, que ella acompañara con sus imágenes los textos. Además, gran parte de estas historias, ella estuvo ahí cuando pasaron. Ella conocía a los dos perros, etcétera, 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 etcétera. Con eso en mente, pues nada, yo leí los textos y pues es que hay, digamos, varias maneras de pensar la ilustración de los textos. Digamos, uno está mal acostumbrado como por el colegio que le ponían a uno el texto ilustrado de entonces el gato y el perro se encuentran y el dibujo muestra lo que ya dice el texto. Pues, ¿cuál es el sentido del dibujo? Entonces, mi esposa, pues, muy consciente, pues, de lo que es la producción gráfica, de lo que es la ilustración de un libro, se pensó la cosa muy distinta y se lo pensó en términos de que se hiciera el libro, perdón, las ilustraciones complementando.
no que fuese reiterativo, porque si ya uno leyó esto y la imagen muestra literalmente lo mismo, ¿cuál es el punto? ¿Para qué? Quite una cosa, quite ese párrafo y que la ilustración complemente o quite la ilustración porque ya no se necesita. La construcción de un texto tiene un trasfondo investigativo, y esta no es la excepción. En el caso de Sergio, para su texto, Pues es decir, cuando se hace periodismo, claramente hay que recoger la mayor cantidad de información para hacer una buena crónica, un buen perfil, digamos en crónica en perfil que son más narrativos que el reportaje, aunque no necesariamente el reportaje también puede ser narrativo, pero cada uno sé. Se necesita recoger mucha información para que todo tenga sentido, para que se pueda construir una narración que sea consistente con todo. En la ficción, incluso cuando se trabaja a partir de elementos reales, es necesario también poder articular eso que es real con todo ese universo que se está creando. Entonces, claro, de una u otra forma, al trabajar periodismo y trabajar sobre la realidad y retratar la realidad, es eso, es intentar ser el espejo lo más amplio posible, como cogiendo la mayor cantidad de aristas para que esa realidad se pueda mostrar de una manera más o menos imparcial. En este caso es esa realidad que yo estoy construyendo, tengo que mostrarla tanto como más pueda porque si no, entonces, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, ese es un poco lo que está ahí de fondo. Y es decir, es que, claro, de una otra forma, esta es un poco las dinámicas familiares propias. Entonces, claro, por eso también se siente como que todo empata con todo, pero también es porque haciéndolo es necesario pensar todos los elementos de la historia, porque es que si no, no va a quedar todo articulado. Es también un poco el método del iceberg que lo menciona en algún momento Hemingway, y es la idea de que el texto es el 10% que se ve, pero tiene que haber un 90% que queda oculto debajo. Por ejemplo, hay un elemento que no está claro en el libro y es lo feo a lo que se refiere Lucas, lo feo a lo que se refiere Lucrecia, no es claro, porque no era mi intención, claramente yo lo tengo en la cabeza, y es de hecho en los dos, sí, es básicamente lo que vieron las chandas y comando en la calle, pero no era mi intención que estuviera puesto en el libro, porque es que ese no es el centro del libro, el centro del libro es la- construir esas familias con perros, con animales, y sobre todo con estos animales que han tenido pasados jodidos. la muerte en el libro es un tema poético. La razón de que éste lo trate es, para el autor, lo siguiente. Sin ánimo de hacer spoilers, de pronto, la muerte no es el final, la muerte es solo un momento de la vida. Y la muerte también hay que hablarlo con los niños. Todos nos vamos a morir, todos los niños van a perder a sus abuelitos, papás, a mamás en algunos casos, a tíos, a familiares, a sus mascotas. Y la muerte tiene que ser un tema, pero la muerte no es el final del tema. La muerte no es cuando desaparece y tal, sino la muerte es un momento, pero pues la vida continúa y la vida no necesariamente continúa hacia un lado, hacia el otro, hacia el futuro, hacia... No, la vida continúa también en el recuerdo de esos momentos de alegría y de vida. Entonces, esa es la razón por la que el final es el final que se tiene. No tanto una cuestión de estructura narrativa, sino más una cuestión del tema con el que yo no quería que terminara la muerte siendo el final del libro. Y hay una cosa ahí también que es importante y es de qué manera todas las personas siguen siendo parte de la vida de uno aunque se hayan ido Ujú. algunos de una manera, otros de otra. Y pues lo mismo pasa con los perros. Yo, digamos, intencionalmente me refiero a los perros como personas. Es decir, yo rara vez me pongo filosófico, voy a hacerlo en este momento, y es un poco como hay una distinción que hace Hegel en un momento sobre lo que es la persona, y la persona es como una autoconciencia que tiene como conciencia de sí misma y tal, toda la cosa. Y los perros son animales que tienen conciencia de ellos mismos. Ellos se reconocen a sí mismos, pero pueden reconocer al otro y Ujú. pueden dar en unas dinámicas, o sea, ahí que son muy importantes para mí, muy valiosas y que tiene que ver con el hecho de que de una vaina que sí no entiende todo el mundo y no va a pasar es de qué manera los perros hacen parte de la vida de uno. O sea, son familia, no son.
la persona que simplemente ha tenido el perro comprado para cuidar o para esto, porque hay que qué bonito, va, pero quien, incluso los que hayan comprado, o el 90% de las personas que adoptamos perro, si llegamos sí o sí a ese punto de entender que el perro Es un es una hermano. persona, Ujú. es parte. Es un hermano, porque de hecho en el libro se nombra hermanos. Sí, 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 sí. Son como hermanos o como hijos en algún punto, o como Ujú. grandes, grandes amigos en los que uno puede compartir de maneras que no puede compartir con ninguna otra persona. Claro. Y no es ni bueno ni malo, eso es algo que una persona que no ha vivido eso no va a lograr conectar, no va a lograr entender, porque, digamos, todas las cosas importantes de la vida y las cosas valiosas no son para todo el mundo, así Ujú. como compartir así con un perro. Gracias, Norman, hermano. Y pues nada, para todos y todas, ahí está el libro y Lucrecia. Y pues como decía Norman, las ilustraciones hechas por mi esposa. Pues nada, para todos y todas, si se apuntan, va, ahí está el libro. Para más información, pueden comunicarse al WhatsApp 310-276-5813 y con todo el gusto del mundo, ahí atenderé dudas, preguntas, comentarios y sugerencias.